Sí, pues son los días aquí. Vamos a comenzar con las clases formales de fisiopatología, ¿verdad? Y como ven aquí, vamos a empezar con la introducción de la patología general de fisiopatología. Esta clase, una parte de esta clase son fundamentales, porque en las cosas que son pan nuestro cada día en la práctica de primero, ante todo, hay que desglosar, entender el concepto de salud, que es la Organización Mundial de la Salud, y es un concepto de estado de bienestar físico, mental y social, y el virus es un concepto de estado de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de salud. Ustedes lo saben, pero ¿qué significa un completo estado físico, mental y social? Uno, que el individuo no esté enfermo, ¿verdad? Que no haya problemas a nivel de nervioso central, esquizofrenia, por ejemplo. Pero también el problema es cómo el individuo está dentro de la sociedad. Un papá o un individuo que no tiene trabajo, aunque tenga todas las condiciones físicas y mentales, el hecho de no tener trabajo ya es un problema social. ¿Okay? Entonces tiene que tener todas las condiciones de poder asistir a un hospital y poderse ver como humano, ¿verdad? Eso es importante, ese concepto. No es la mera ausencia de la enfermedad. Luego vamos a ver el modelo representativo del estudio de un proceso patológico. Entonces ustedes tienen primero la etiología, ¿verdad? Causa de las enfermedades, eso significa, por ejemplo, las radiaciones, o sustancias químicas, o virus, o bacterias. ¿Ves que bacteria está en negrita? Porque bacteria, como un agente biológico, va a seguir una serie de pasos que lo vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces, después de la etiología tenemos otros procesos como la anatomía patológica, la bioquímica molecular y la inmunología que nos van a permitir desglosar la causa de esa etiología. Pasamos de esta parte de donde se hace el estudio anatomopatológico y todos los cambios bioquímicos, pasamos a la fisiopatología. Fíjense que la fisiopatología en realidad son los cambios funcionales. Fíjense que funcionales depende de que se producen durante la enfermedad. La fisiopatología se estudia a través de modelos animales, seres humanos, o haciendo pruebas funcionales. Pruebas funcionales son, por ejemplo, cuando un individuo tiene un Cushing, ustedes quieren saber si se puede suprimir o no la secreción hormonal dando hormonas externas, corticosteroides, y eso es una prueba funcional. Hay muchas pruebas funcionales. La prueba de tolerancia a la glucosa es una prueba funcional. Pero claro, entonces tienen que entender lo que son las pruebas funcionales. Y permite la comprensión de los fenómenos patológicos. Es decir, conocer la fisiopatología le da a ustedes un conocimiento basado en todas estas ayudas que están aquí, conocimiento del proceso patológico. Fíjense que está bacteria, está interleuquina 2, ¿ok? Adelante. La fisiopatología después está relacionada con la semiología, rama de la medicina que estudia la
clínica. Signos y síntomas, diagnósticos y pronósticos. Aquí, fíjense que después de que ustedes han tenido una infección bacteriana, se ha liberado la interleuquina 1. La interleuquina 1, ¿qué hace? La interleuquina 1 es el mediador que va a producir la fiebre. Entonces, por eso es que aquí tienen un individuo que desde el punto de vista semiológico refiere malestar general y desde como signo, ¿okay?, tiene fiebre. La fiebre puede ser un signo y un signo. ¿Okay? Entonces, la semiología es lo que ustedes están estudiando en el hospital. Pero fíjense que todo lo que pasa desde el punto de vista semiológico tiene una condición fisiológica. Entonces, este individuo tiene malestar general y fiebre y corresponde con el estudio que se hace de la semiología. Después hay lo que se llaman signos patognomónicos. ¿Saben lo que es un signo patognomónico? Sí, es específico de esa enfermedad. Es específico de esa enfermedad. Si lo tiene, tiene esa alteración. Está el signo de Babinski, el daño de la vía piramidal. Y después hay otro, en el caso de los líquidos, hay un signo patognomónico de la hiperlipemia tipo 3, que es el xantoma palmar. ¿Okay? Pero era un xantoma palmar, es un tipo de hiperlipemia tipo 3, que es difícil de diagnosticar. Por eso le hago énfasis en esto. Posteriormente, pues de la semiología pasamos a la patología clínica, que estudia la evolución de la enfermedad en el tiempo, y la patología especial, que tiene que ver con la patología médica y la patología quirúrgica, que también vamos a ver posteriormente en el hospital. La nosopatía, por otro lado, se encarga dentro de relación con la patología médica de sistematiza y clasifica los nombres de las diferentes enfermedades. Este individuo tiene lupus, este tiene artritis reumatoidea, todo ese tipo de patologías. Son solo ejemplos, ¿no? Y lo que recorre toda esta, digamos, todo este camino de la patología es la patología general y la nosología. La nosología y la nosografía prácticamente son casi iguales. Es la disciplina central de la teoría médica que constituye los conocimientos necesarios para la comprensión racional de la enfermedad. Todo esto permite la comprensión racional de la enfermedad y están las grandes síntesis. Tiene que ver con las causas, mecanismos, alteraciones estructurales, función, manifestaciones, evolución, formas de reconocerlas y tratarlas. Tratarlas muy importante. Yo creo que una de las ramas más importantes después que ustedes terminan aquí en el instituto, el paso siguiente es la farmacología. Es muy, muy importante la disciplina de la farmacología. Resumiendo, patología general y fisiopatología tiene que ver con la etiología y la patología general, respuestas fundamentales ante la agresión de los agentes patológicos, cambios morfológicos y funcionales, que ya se dice énfasis en eso, en el curso de un proceso patológico. ¿Okay? Entonces, la fisiopatología tiene que ver con los mecanismos de producción de la enfermedad. Pocas palabras, pero mejor presentado. El otro concepto que es importante en medicina, y bueno, no es estadística, pero vale la pena recalcarlo, es lo que se llama normalidad. Normalidad desde el punto de vista biológico es un criterio estadístico, lo normal equivale al promedio y tiene un carácter vinculado. ¿Okay? Ustedes pueden medir. En una población es lo más frecuente y se grafica en forma de curva de Gauss. Pasado mañana, puede ser. Tienen el promedio cuando la campana de Gauss es simétrica. ¿Qué te lleva esta música?
un tercer año. ¿Cuándo la campana de cada una es simétrica? Y cuando es secada. Eso no lo sé. Es simétrica cuando las tres medidas de tendencia central coinciden: mediana, moda y promedio. Ok, promedio. Aritmético. ¿Okay? Cuando las tres coinciden, es simétrica la campana. Si la campana está secada, es decir, que no tiene una forma simétrica, es porque alguna de las medidas de tendencia central son diferentes a las otras. ¿Okay? ¿Qué es la moda? El valor que más se repite. Y la mediana, una sola persona que es el que divide la campana en 50% y 50% y no necesariamente simétrico. ¿Okay? Y la del promedio es la medida donde está todo el centro de la campana. ¿Okay? La desviación estándar, fíjense que va de 68, 95 a 99%. Entonces, fíjense, lo que más se usa en medicina, en ciencia biológica, es dos desviaciones estándar a diferencia del promedio. Es decir, cuando tiene alrededor del 5%, 95% de los lados. Cuando queda 2,5% de un lado y 2,5% del otro. Pero esto es lo que más se usa en medicina, 95%. Dos desviaciones estándar por encima y por debajo del promedio. ¿Okay? ¿No claro hasta ahora? Fíjense, por ejemplo, cómo cambian los valores normales en el tiempo. Fíjense, el valor normal de colesterol en sangre para el año 1966, traído del Facebook Biochemistry de Massachusetts, era de 150 a 250 miligramos por decilitro. Y ahora, para el 2006, y ahora más recientemente, incluso hay valores hasta menores que este, el valor ha ido bajando de 120 a 200 miligramos por 100 mililitros, por decilitro, por 100 mililitros, ¿okay? Siempre y cuando el perfil de lipoproteína sea normal. Lo mismo ha ocurrido con muchas variables. Esto es, por ejemplo, este cambio es debido al estudio longitudinal de cortes. ¿Okay? Estos cambios han resultado a través de eso. Ahora, ¿qué significa que el valor de lipoproteína sea normal? O sea, esté dentro de valores que no conducen a daño patológico. Por ejemplo, ustedes pueden tener 250 de colesterol total, pero tienen 80 de HDL. Ustedes, ese valor está perfecto, no lo tratan. ¿Está claro? Porque al saber que la HDL es protectora, entonces uno lo toma, pero tiene que restar del total para saber cuánto es LDL y cuánto es LDL. ¿No? Claro. O sea que hay una parte de la lipoproteína que es protectora. Bueno, entonces eso cambia. ¿Qué son los estudios de corte? Son estudios longitudinales, otro estudio de proyección, o estudios de incidencia. El estudio por el cual muchos de estos valores han ido bajando es a través de un estudio que se llama el estudio de Francia, que era una población que una de las condiciones para que se puedan hacer los estudios de corte es que la población sea más o menos estable, que no haya variaciones importantes o migración dentro del estudio poblacional que uno está haciendo. ¿Pero claro? Bien. Entonces, bueno, fíjense que es un estudio epidemiológico observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. Es decir, es muy importante el estudio de corte porque significa el estudio de la variable en el tiempo. ¿Okay? Entonces, no es transversal, sino un seguimiento de
hipótesis y después al día siguiente esa hipótesis trataba de demostrar, eso está en Wikipedia, pero como ustedes no van a leer nada de eso, la idea es que se estimulen su mente también con este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ayer me hacía una hipótesis y al día siguiente la hipótesis no resultaba y él se echaba a reír. ¿Ok? O sea, él lo que hacía era acumular conocimiento a través de ensayos y errores, hipótesis y demostraciones de la obra. Y eso lo captó Claude Bernard. ¿Ok? Y bueno, él acuñó un término de unas frases que significa mantener la constancia del medio interno. ¿Ok? No es un equilibrio, porque el equilibrio no cambia para ningún lado. Es mecanismos activos para lograr mantener la constancia del medio interno. Es decir, las concentraciones de potasio y de sodio deben ser mantenidas dentro de niveles normales. ¿Okay? Y eso requiere que cualquier desequilibrio, cualquier alteración de la homeostasis de esos iones haga que la célula tenga que reponer eso a su nivel normal. Si no ocurre, aparece que la enfermedad. ¿Ok? Bueno, y la enfermedad comienza a nivel celular. Lo que pasa es que no estamos en condiciones. Ha ido evolucionando las condiciones para hacer estudios a nivel celular. Pero hasta hace unos años no podíamos saber exactamente qué alteraciones había en las células que podrían hacer que se alterara o apareciera esa enfermedad. Ahora tenemos la anatomía patológica, la genética, una cantidad de cosas. El otro que es importante en la historia de la homeostasis es Walter Crawford Campbell, fisiólogo estadounidense que definió el concepto de homeostasis como la tendencia general de todo organismo a restablecer, ¿okay?, su equilibrio interno. Es decir, pero no el equilibrio entendido como que lo que está de un lado es igual al otro lado, sino es que las variables fisiológicas no pueden cambiar bruscamente. ¿Okay? Bien. Y el otro que es importante en todo este estudio de la evolución de la homeostasis es Kurt Richter, que fue el descubridor de los ritmos circadianos. Cómo funciona el hipotálamo, todos los mecanismos de regulación hipotalámico, hipotálamo suprarrenal o hipotálamo con tiroides, etc. Por eso los traigo que son importantes en la historia de la medicina. El otro concepto que también quiero que recuerden es fuerza de reserva. Fíjense que la fuerza de reserva depende de tres factores: de la hiperplasia, de la hipertrofia y del aumento de la velocidad de las reacciones enzimáticas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué entienden ustedes por fuerza de reserva en relación con la hiperplasia? Primero tienen que saber qué es fuerza de reserva. ¿Ok? Entonces, aquí está el ejemplo. Fíjense, tolerancia a la glucosa. Fíjense, partimos de unos valores de alrededor de 70 miligramos por decilitro, le damos una sobrecarga de glucosa y tiene que volver a valores normales, más o menos a la 2 horas. ¿Ok? Según este ejemplo, ¿qué es para ustedes la fuerza de reserva? Que es que las cosas no es que yo las diga, sino que ustedes la entiendan y la deduzcan. Si no, eso no les queda. Y eso es importante para el momento en que estudien. ¿Ok? Porque cuando ustedes estudien, si no entienden lo que y van a repetir como un lobo, y se les hace una pregunta de razonamiento, ustedes no van a estar en condiciones de responderla. ¿Ok? Entonces, según esto, ¿qué les parece a ustedes que es la fuerza? Y en base a estas tres cosas que están aquí, ¿qué puede ser la fuerza de reserva?
Fíjense que el mismo nombre se los dice. Ajá, vamos a ver. Bueno, puede ser una fuerza que se guarda justamente para momentos de estrés metabólico que el cuerpo no necesita. Ajá, ¿y cómo se manifiesta eso? Como por ejemplo con la hiperplasia. Bueno, porque la hiperplasia al tener más células, pero es algo que tiene que ver con el corazón y la hiperplasia, que hay personas que necesitaban, o por ejemplo los deportistas que tienen mayor Pero eso no es, bueno, Eso es es más que todo hipertrofia. hipertrofia, pero los términos más o menos están relacionados. Hipertrofia es cuando aumenta el tamaño de las células, hiperplasia es cuando aumenta el número de células, ¿correcto? Y bueno, las reacciones enzimáticas se activan en la medida que tú necesites metabolizar esa glucosa, ¿correcto? Pero ella estaba cerca porque la hipertrofia cardíaca es un mecanismo de compensación para lograr mantener el gasto cardíaco. Entonces, cuando el individuo necesita hacer un esfuerzo, se activan más sarcómeras. Entonces hace uso de su fuerza de reserva. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y por ejemplo, cuando el riñón tiene, no me acuerdo, pero pongan ustedes que el riñón tiene 100.000 nefronas. Todas las nefronas no están trabajando, pero si ustedes toman mucha agua, se activan el resto de las nefronas que están descansando. Entonces están activando la fuerza de reserva. Aquí en este caso, su fuerza de reserva es la cantidad de insulina que ustedes pueden liberar para metabolizar esa sobrecarga de glucosa. ¿Quedó claro? Por eso yo pregunto más que tratar de explicarles. Es mejor que ustedes contesten, traten de entender los conceptos. ¿Okay? Bien. Aquí hay otro ejemplo. Fíjense, la fuerza de reserva se utiliza en actividad basal. Sí, cuando aumenta la actividad basal, es como la fuerza de reserva en azul, a medida que aumenta la actividad basal, ¿okay? Se hace uso de la fuerza de reserva. Ahora, ¿cómo creen ustedes que está la fuerza de reserva en un niño, en un joven y en un viejo? El viejo no tiene. ¿Ah? ¿Quién es? El niño la tiene disminuida. Bueno, ¿sí o no? No. Sí. Ya vamos, no, porque ya los órganos están funcionando, ¿no? En un joven que está en la mitad del camino y un viejo ha agotado su fuerza de reserva porque hay un deterioro progresivo por la vejez. ¿Entienden por qué el concepto es importante entenderlo? Y eso es lo que trato yo de representar en este gráfico que está aquí. Ok, fíjense cómo para poder mantener la homeostasis tienen que hacer uso de la fuerza de reserva. ¿No? Claro. Y a medida que se acaba con la edad, que se acaba la fuerza de reserva, es más difícil mantener la homeostasis, por eso es que los viejos se enferman. ¿Está claro? Ok. Bueno, esto es un poco figura, o saqué del internet, porque me gustó, pero es un poco de precipicio, no sé, que también importante. Es decir, es un poco como escandaloso. Claro, al final todos terminamos en el hueco. ¿Verdad? Y se muestra Hay otro concepto que yo no lo había incluido en las clases anteriores, creo que fue el año pasado cuando lo hice por primera vez, que se llama hormesis. ¿Okay? Ese es un término que es más, de la farmacología, pero se puede utilizar igual, y les voy a dejar una iba a utilizar el término tarea, pero tarea suena así como a bachillerato, un encargo, algo que ustedes tengan que hacer o que buscar, ¿entienden?
una actividad. Nos va a dejar una diligencia. Término utilizado en toxicología para referirse a una respuesta trifásica producida por bajas dosis estimulatorias y altas dosis inhibitorias. Este señor cada vez es el papá de los helados. El tipo que más sabe de él. Búsquense el nombre de él cada vez y van a ver que hay cantidad. Él ha establecido la hormesis para múltiples drogas que se utilizan en clínica. Otra forma de definirlo es la mínima dosis necesaria para ejercer un efecto beneficioso. En biología y medicina, hormesis es definida como una respuesta adaptativa de las células y o organismos a un estrés moderado, usualmente intermitente. El estrés tiene que ser intermitente. Y el ejemplo está aquí, fíjense, aquí hay una respuesta, ¿verdad? Y aquí están las dosis. A medida que aumentan las dosis, hay una parte que es beneficiosa, que es verde, y una parte que ya es deleteria o dañina, que está en rojo. Entonces hay que alcanzar el efecto cosmético para las drogas. Que es tóxico para los riñones. No, ustedes tienen que tener conversación. La paciente de nosotros, que yo le decía que toma mucho ibuprofeno. No voy a ponerle todos los ejemplos, pero por lo menos el ejercicio, cuando uno hace ejercicio por primera vez, tiene que no lo hace y empieza a hacer ejercicio, uno siente dolor muscular, etc. Pero si ese mismo ejercicio lo hace todos los días, llega un momento en que llegan a su casa tranquilitos, sin problemas, sin cansancio, sin dolor muscular. Ahí ha habido un efecto hormético, ¿sí? Donde el organismo se adapta a ese estrés. Bueno, algunos ahorita los aumentos de temperatura son prácticamente lo mismo. ¿Cómo responderían ustedes? Mañana vamos a ver el calor y frío. ¿Cómo responderían desde el punto de vista hormético a un aumento de temperatura? Sudoración. Vasodilatación. Con la sudoración. ¿Entiendes? O sea, esos son mecanismos. Por ejemplo, ¿saben cuál es? Que hay un mecanismo médico, la deacetilación. Es importante la deacetilación. ¿En qué forma? ¿Lo aumenta o lo disminuye? ¿Aumenta la replicación del ADN? ¿Sí o no? No, pero yo no. Usted tira por ese barranco. Si es sí, si es no, es no. Tiene aura de ¿Y robo. cuál es el mecanismo contrario a la deacetilación? ¿Ah? Virus, ¿no? Esto es como cuando el virus El virus del mamut zombie. Y ya va a empezar. Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un virus raro. Bueno, vamos a digregar un poquito la clase. Porque es un virus que puede producir cáncer en algunos sitios, no en todas partes. Es el cáncer nasofaríngeo. Pero a su vez puede producir meterse en el DNA y quedarse ahí para siempre. Y puede desencadenar gran cantidad de enfermedades, las enfermedades autoinmunes. Bueno, entonces fíjense el caso de la acetilasa, un mecanismo por el cual ustedes tienen que reprimir el DNA. ¿Cómo se llama ese fenómeno por el cual se
se define el DNA y no depende de factores intrínsecos del ADN. ¿Sí? Esa célula dio la gana de dividirse, no pueden hacer nada, tienen que hacerlo, que recibe señales y tal. Pero hay una condición en la cual ese DNA también se expresa y no es por razones de estímulos internos. ¿Cuál puede ser el otro procedimiento por el que actúan las acetilasas? La epigenética. Los factores externos hacen que se activen las deacetilasas y se expresa el DNA. ¿No? Claro. Es porque las cosas que estudiaron antes sirven ahora y les van a servir toda la vida. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, estos factores son importantes, sobre todo para la inflamación, para la defensa este factor de transcripción para la defensa contra agentes oxidantes, citoprotectora, esta de la detoxificación de drogas por fase 2 la van a ver con el doctor Ernesto Trejo el día lunes, que es un mecanismo de toxicidad por medicamentos. Los mecanismos de detoxificación también, entre comillas, eso yo lo inventé. sirven para detoxificar. Y aquí, bueno, son los efectos beneficiosos contra la estrés de Bueno, mi cámara no es iPhone, pues. Como que habrá estado en también, no se ve bien la lámina, pero estos son mis tres, el ejercicio, el no, mi cámara es la lámina. Le voy a tomar foto. La madre. Casi siempre termino la clase, puede ser relativamente corta, menos que haya adicional. Termino siempre con esta lámina. La aspiración de un estudiante de medicina realiza ser un buen clínico. Está claro. Realizar una medicina científica en el plano del conocimiento antropológico y en cuanto a la relación del enfermo como persona y ética en cuanto a los comportamientos morales, individuales y de servicio a las necesidades de la sociedad. Esto incluye casi como la definición de salud. No sé si me han engañado, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, de hecho. No, todavía no he ido a ver un paciente. Una de las cosas éticas que uno no debe hacer es sentarse en la cama del paciente. No lo regañamos y se queda de esto. Y por último, está esta referencia. Lo habrá. ¿Qué diferencia habrá entre homeostasis y hormesis? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Ok? Esa es su tarea, Diligencia. Y esta referencia, esta es muy interesante, el papel de el papel del deterioro de la homeostasis. Aprende algo, fisiología. En el 2017 también y les puede ser útil para muchas cosas.
tocar la Venezuela la Venezuela del gobierno, porque ellos están más en la Venezuela del gobierno. Los jóvenes se fueron del país. Ah, Los jóvenes se fueron del país. todos los jóvenes se han ido del país. Mañana echamos su cara en su sable. Estoy esperando que voltee. Algunos no, otros sí, pero va a ocurrir. Y bueno, ahí tenemos unas preferencias.